Hola, hoy voy a dibujar un cielo de verano con nubes como este que veis. Aproximadamente igual porque las nubes irán cambiando rápidamente conforme voy dibujando, pero bueno, me voy a basar en esta primera imagen para hacer el cielo. Lo hago en un cuaderno pequeño de 21 por 15 de marca Fabriano de unos 200 gramos. Voy a empezar dibujando a lápiz un poco toda la silueta del primer plano de la parte de la Tierra y luego cuando tenga ya toda esta silueta muy básica, sin detalles, voy a intentar hacer un poco la forma de las nubes para tener una referencia a lápiz cuando vaya a aplicar el color luego. Empiezo aplicando el color en la parte azul del cielo. Voy a dar primero con agua muy limpia una base guiándome en lo que tengo hecho de lápiz, toda la parte azul del cielo y dándole con agua limpia e intentando que quede lo más uniforme posible sin que se acumule el agua en ningún lado. Ahora hago una mezcla de azul cerúleo y azul cobalto, bastante cantidad de pintura para tener suficiente para llenar todo el cielo. Y voy empezando mientras que está todavía húmedo el fondo quedado de agua transparente. Voy dando todo el color por la zona que he mojado previamente, intentando que quede lo más ajustado posible la forma de las nubes.
Las nubes normalmente, si os fijáis, son bastante más planas por abajo que por arriba. Por arriba tienen un borde bastante variado, bastante diverso, pero por abajo suelen ser bastante más planas. Entonces, intentando tener eso en la cabeza, pues vamos a ir haciendo con el azul toda la forma de las nubes, dibujando en azul todo alrededor. Empiezo ahora a dar el interior de las nubes. Lo que voy a hacer primero es mojarlo con agua limpia. Voy a intentar en principio no tocar demasiado el límite azul porque está todavía húmedo, pero no me importa que se me vaya un poquito, se mezcle un poquito para que no queden las nubes muy marcadas, demasiado marcadas todo el borde, sino que haya algunas zonas donde se mezcle el azul con el blanco y otras que quede nítido.
Entonces con una mezcla de gris paine y un poco de azul cerúleo para que quede un gris bastante suave y bastante azulado, voy dando toda la parte de abajo de las nubes. Si os fijáis, las nubes siempre tienen una parte superior más iluminada y una parte inferior con un poquito más de sombra, que es lo que le da un poco el volumen a la nube. Entonces voy a ir dibujando en húmedo toda la parte de abajo de las nubes en este gris, que luego quedará mucho más claro y tendré que ir intensificándolo, pero le doy una primera capa así. Normalmente se me mezclará la parte del gris este que estoy dando con el azul del cielo y hará cosas raras ahí, pero bueno, esto es cuestión de ir probando y luego ir corrigiendo todo lo que vaya saliendo con el agua. Voy a trabajar sobre todo en la parte izquierda del papel porque trabajar en las dos partes a la vez es un poco ambicioso porque se va a secar una parte cuando todavía no he acabado con la otra y prefiero ir poco a poco en una zona como ya tengo el pliegue del papel que me va a separar claramente las dos zonas del cielo, pues voy a ir trabajando solo en esta zona izquierda. Según vaya acumulándose la pintura hay que ir con un Kleenex limpiando un poquito para que quede siempre una parte blanca totalmente transparente de la nube en la parte de arriba y luego ir jugando un poquito con esto papel. Aquí en esta zona veis que me ha quedado en el cielo un poquito raro, me ha quedado un efecto ahí de coliflor, entonces lo que hago es dar otra capa del mismo azul que tenía antes sobre toda esta parte del cielo. Tengo que darla sobre toda la parte del cielo que cubra este azul, todo este trozo de aquí entero, no sobre esa misma zona pequeñita, sino sobre toda la zona para que quede luego uniforme y del mismo color toda esa parte. Si diera el azul solo en la zona que quería corregir, me quedaría un azul diferente y quedaría raro. Aquí entre estas dos nubes también hay un efecto un poco raro que no lo quiero, entonces doy una capa de azul también por toda la zona. Ahora tendré que darla por toda esta zona superior de la página, intentando que quede lo más uniformemente posible y con eso diluyo un poco el efecto este que me había quedado raro ahí. Todo esto es cuestión de ir viendo cómo seca una parte, cómo seca la otra, ir mojando una parte, otra, con un papel lo va secando, con otro, con el pincel va oscureciendo alguna otra parte, porque según va secando va haciendo un efecto diferente. Y luego son cosas que dentro de 10 minutos ya no se pueden corregir porque está seco ya el cielo y es más complicado. Sigo intensificando ahora la parte gris de las nubes que veis que me ha quedado bastante clara ya. Es importante que no quede muy clara la zona gris porque va a quedar muy sosa la nube, no va a tener volumen, entonces es cuestión de ir conforme vaya secando, intensificando cada vez menos una zona más pequeña para que tenga un poquito de gradación del gris entre el gris claro que he dado al principio y este gris que va siendo un poquito más oscuro. Es que me ha quedado
una zona en el límite de las nubes un poco rara con un efecto raro del azul, entonces voy a intentar corregirlo añadiéndole un poquito más de azul, siempre en húmedo, y difumino un poquito el borde de las nubes mezclando el azul con el blanco. Luego lo voy secando la parte de la nube con un papel y así poquito a poco hasta que consiga el efecto que quiero. Quedaría prácticamente acabado esta primera fase de la parte izquierda del dibujo, entonces ahora voy a empezar a hacer lo mismo con la parte derecha. Es importante que lo hagáis siempre con los mismos colores que habéis hecho en la parte izquierda porque si no se notaría una diferencia de color ahí que quedaría rara. Entonces hago lo mismo, voy mojando toda la parte de ahí, ya no me importa tanto llegar al límite porque el azul del fondo está bastante seco y mojo toda esa parte para trabajar en húmedo todas las sombras de la nube. Vuelvo de vez en cuando a la parte izquierda cuando veo que ya se ha quedado muy seco y ha quedado muy pálido toda la parte esa de la nube, pues la sigo intensificando con el mismo tono de un gris azulado cada vez más intenso para dar esa sensación de volumen en la nube. Y ahora vamos a hacer un toque de luz dorada, un poquito de la luz que suele haber en el atardecer, cuando el sol está muy bajo y da en el límite de arriba de la nube. Esto es un truco que le da un poquito de color a la nube y le da un poco de volumen también, porque es como una luz supletoria con un poco de color en la parte de arriba. Hay que darle pequeños toques aleatorios a la parte de superior de la nube y luego difuminarlos un poquito para que se mezclen con el resto de la nube. Esto se hace sobre todo como en las partes superiores de las nubes, en las crestas, y tampoco hay que abusar, pero bueno, de vez en cuando pues darle un poquito por una nube por otra, que se vea un poquito de tono amarillento en esa parte y queda bastante volumen.
Mientras se va secando todo el cielo, voy a ir haciendo ya todos los montes del fondo. He creado dos o tres tonos de verde, este más oscuro y más neutro, y luego otro más claro, más amarillento, como este que estoy dando. Aquí voy a hacer las dos palmeras, una más pequeñita, esta que estoy haciendo, y otra a la izquierda un poquito más grande. Entonces empiezo manchando con pinceladas más o menos radiales toda la zona de la palmera para dar la primera capa de color, la base de color más claro con la forma aproximada de la palmera. Relleno ahora toda la masa de árboles de la derecha, también de la misma forma, empezando con un color muy claro, un verde bastante amarillento, y dejo algún hueco por en medio para los brillos de las hojas, pero en principio relleno toda esa esquina inferior derecha del dibujo con la masa de árboles. Voy luego oscureciendo un poquito con un gris muy oscuro, puede ser un gris verdoso con un poco de verde perileno, incluso mezclarlo con un poquito de negro para que quede bastante oscuro en algunas zonas y así le voy dando volumen al árbol. Marco ahora las zonas de sombra de los edificios, son dos bloques prácticamente cuadrados y la luz viene de la izquierda, por lo tanto tienen un poquito de sombra en la derecha. Y ahora voy haciendo los tejados con un color caldera. Doy primero una capa más clara para la zona de luz y luego encima ya cuando seque le doy una capa un poquito más oscura para toda la zona de sombra.
Voy a seguir ahora con las palmeras, haciendo más marcado en un verde más oscuro todos los nervios de las hojas de la palmera y luego con un pincel muy finito voy haciendo un poco la forma de las hojas pequeñitas de la palma para darle ya la textura necesaria a la palmera. Con esto ya quedaría casi acabado el dibujo, pero veis que tiene el azul ha quedado un poquito claro en el cielo y se diferencia poco las nubes, se contrastan poco. Entonces voy a empezar a dar una segunda capa general a todo el cielo con el mismo color que hice al principio, intentando que me quede lo más uniforme posible y ya perfilando mucho más las nubes y marcando su forma de todos los bordes y todo con esta segunda capa de azul. La doy por todo el cielo, por todo por igual y uniforme que quede bastante intensa.
Y ahora ya sí, con esta segunda capa de azul ha quedado un cielo bastante intenso, las nubes bien contrastadas y doy por acabado el dibujo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.